Señoras y señores, como supongo que ya sabrán ahora, los mercados se acaban de dar la vuelta y se están batiendo hacia abajo. Específicamente había unas noticias que acababan por preocupar mucho a los mercados, que venían siendo como, bueno, Boris Johnson advierte que la nueva variante es muy peligrosa y tenemos que, utilizar estos boosters. Se confirma el primer fallecimiento de Omicron, también en Inglaterra. Omicron, según el estudio de Oxford, dice que puede golpear, que puede, infectar a los ya solucionados. Y bueno, aquí tenemos efectivamente la página web de Oxford, efectivamente este estudio. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que tenemos este mismo miércoles la reunión de la Fed, donde va a haber una decisión que nos suponemos será bastante hawkish, pero podría llegar hasta tal punto que la Fed podría estar politizada. ¿Cómo evolucionará todo esto contra el 2022? ¿Qué acciones deberíamos comprar? ¿En qué mercados nos deberíamos de meter? Pero casi más interesante, el por qué. Hay muchas incertidumbres y señores, en este vídeo vamos a romperlas todas. Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos a echarle un vistazo a qué nos puede deparar el 2022 y cómo podríamos posicionarnos de manera correcta para beneficiarnos del mismo. Ahora, como siempre, os voy a acabar recomendando desde el principio y hasta el final que tengamos un portfolio balancing. ¿Qué quiere decir un portfolio balancing? Que tengamos acciones que se vayan a beneficiar si tenemos un escenario 1, si tenemos un escenario 2 o un escenario 3. Tenemos que estar un poco repartidos tanto si tenemos reopening, cíclicas, sensibles o growth, porque no sabemos exactamente qué va a pasar. El miércoles nos va a dar una primera pista. Vamos a escuchar la verbosidad, vamos a escuchar las palabras que la Fed va a decir y cómo va a actuar, si va a acelerar el taper a 22.000 billones, a 30.000 millones, cuando quiere acabar con el mismo, cuando quiere subir tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero si creemos que vamos a tener un escenario u otro, vamos a poder sobreponderarnos, vamos a poder sobreposicionarnos en unas u otras acciones, en unos u otros mercados, y efectivamente lo vamos a discutir en este vídeo. Antes de empezar, vamos a hablar de qué significa, estos ciclos económicos, ¿de acuerdo? Vamos a repasar estos ciclos económicos porque son extraordinariamente importantes. Y esto ya lo hemos cubierto en varios vídeos, pero sé que cuando titulamos un vídeo cómo deberíamos invertir según el ciclo económico no interesa, pero ahora mismo obviamente sí que nos va a interesar. Así que bueno, aquí los tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos, como estamos viendo, 4 fases: una expansión, un pico, una recesión y un bottom, ¿de acuerdo? Diferentes fases van a requerir diferentes tipos de estrategias. A la hora de, tener una expansión, la economía experimenta un crecimiento relativamente rápido. Las tasas de interés en esta situación tienden a ser muy bajas, como tenemos ahora, y la producción empieza a aumentar. Además de las presiones inflacionarias aumentan. No sé si nos suena, pero efectivamente estamos aquí mismo, ¿de acuerdo? No hemos llegado aquí. Aquí vamos a llegar cuando la Fed nos lo diga. Porque obviamente esto es esta inflación que tenemos aquí, justo este movimiento de aquí, estoy escribiendo sobre demasiado, este movimiento que tenemos aquí es un movimiento que la Fed provoca, no es un movimiento que el mercado obviamente provoca. Es un movimiento que la Fed dice, bueno, vamos a subir tipos de interés y vamos a empezar a desacelerarnos. Efectivamente, en este pico va a ser alcanzado cuando el crecimiento alcanza su tasa máxima. Este crecimiento suele llegar con algunos desequilibrios en la economía que deben corregirse, como una sobreinflación o, bueno, cualquier otra cosa que a la Fed le apetezca. Llegamos entonces a este otro punto, a la recesión o contracción, como querramos llamarla. Esta corrección ocurre a través de un periodo de contracción cuando el crecimiento se empieza a desacelerar y el empleo cae, además que los precios se estancan. Aquí mismo entonces es cuando la Fed dice, ups, tenemos que movernos rápido porque la economía está sufriendo y sobre todo tenemos una gran tasa de desempleo y esto no ayuda. Nosotros queremos obviamente que la economía, el objetivo de la Fed es que, bueno, el GDP crezca de una manera fantástica, pero que la inflación no se obviamente sobredispare. Entonces aquí la Fed vuelve a atacar, que vuelve a moverse. En el mínimo, vamos a alcanzar el mínimo cuando la economía llega a un punto muy bajo y aquí el crecimiento empieza a recuperarse. ¿Cómo empieza a recuperarse aquí? Bueno, pues la Fed obviamente puede decir, mira, donde teníamos los tipos de interés a 1,75, vamos a ponerlos a 0. Y toda la economía se recupera, el mercado se recupera, todo se viene hacia adelante. Obviamente, dependiendo de dónde nos encontremos o dónde estemos en un ciclo, vamos a querer invertir de una manera u otra si nos interesa hacer este tipo de trades, porque en cada fase del ciclo ciertos mercados tienden a comportarse mejor. Esto no es lo difícil. Lo difícil es saber cuándo vamos a llegar a un ciclo, cuándo vamos a llegar al otro, y sobre todo, qué va a pasar entre medias y por qué. Porque, como os decía, hay varias incertidumbres.
En este caso, nosotros no tenemos a la Fed, porque ahora mismo la Fed podríamos decir que está medio politizada, porque tenemos el Build Back Better Plan de Joe Biden, Joe Manchin no lo quiere pasar porque tiene problemas, tiene miedo de la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los demócratas ahora mismo se están negociando los midterm elections, es todo política realmente, puede ser muy posible que la Fed haya ya sido politizada desde que Biden haya nombrado a Jay Powell, el nuevo presidente de la Fed para los próximos 4 años, y de repente Jay Powell, o acordaros qué pasaba ahí, de repente Jay Powell decía, la inflación no es transitoria. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo los bonos de 10 años? ¿1,4? ¿1,41? ¿Pero tú crees que esto te está diciendo que la inflación no es transitoria, que está aquí para quedarse? Bueno, obviamente hay alguien que se está equivocando. Y de manera personal creo que es Jay Powell, aunque no creo que se esté equivocando. Jay Powell es un caballero bastante inteligente. Bueno, dicho esto ya, entonces sí, ya estamos en posición, ¿de acuerdo? Ya sabemos más o menos de lo que vamos a hablar. Vamos a describir 3 escenarios, ¿de acuerdo? Como decíamos, tenemos 2 grandes incertidumbres. La primera es cómo va a actuar la Fed. Esta incertidumbre se va a aclarar el miércoles. El miércoles vamos a tener mucho ya fuera, mucho color, mucho sentimiento de la Fed ya listo, ¿de acuerdo? La otra incertidumbre es la situación. Sabemos que si la situación se controla, la inflación volverá a su curso, se vendrá hacia abajo sin ningún tipo de problema. Si la situación se sale fuera de control, la inflación no se acabará controlando y se seguirá sobredisparando. Vamos entonces a hablar sobre 3 tipos de escenarios diferentes y cómo podríamos invertir en los mismos, ¿de acuerdo? El primer escenario va a ser que la Fed, digamos, sube tipos de interés poco a poco y que la situación se queda bajo control. ¿Qué quiere esto decir? Que la situación se queda bajo control, la inflación resulta que sí es transitoria, la Fed puede subir tipos de interés 2 veces en el 2022, no tiene que tirar del freno de mano, quiere decir que no tiene que subir 3 veces o 4 veces los tipos de interés. Y los mercados, bueno, sabemos que por lo general, aunque la Fed empieza a subir tipos de interés, es algo que asusta mucho a los mercados en un principio, históricamente hablando no es nada malo, es más, es muy bueno, porque si la Fed sube tipos de interés quiere decir que la economía está on fire. Hablábamos entonces, si os acordáis, de los Roaring Twenties, que everything rally, que todo puede funcionar, que salimos de un parón económico, ¡pum! To the moon directamente, económicamente hablando. En este tipo de mercados hay, digamos, varias acciones que nos van a poder interesar, o hay varios mercados que nos van a poder interesar. También tenemos que recordar que la última vez, no sé si lo habíamos dicho, la última vez que acababan subiendo tipos de interés era en el 2013 y era, digamos, Janet Yellen subiendo tipos de interés en 2013, otro en el 2014, otro en el 2015, llegaba Jay Powell y resulta que Jay Powell lo subía 3 veces en el 2018 y aquí es donde teníamos problemas. Bueno, da igual. En este escenario, en el escenario de Roaring Twenties, ¿qué acciones deberíamos comprar o qué, digamos, mercados nos pueden interesar? De manera personal pienso que el crecimiento va a ser algo tremendísimamente grande, pero al menos hasta que pasemos la reunión de la Fed y tengamos más sentimiento sobre cómo va a acabar actuando la Fed, diría crecimiento centrándome en compañías de calidad. ¿Qué quiere decir compañías de calidad? Compañías que den ya beneficios, compañías que estén trabajando, que tengan ventas, tengan beneficios y que no empiecen a generar beneficios ahora, que no tengan un forward PER de 100. ¿De acuerdo? Estas pueden ser interesantes como inversión a largo plazo, pero estamos hablando de cómo invertir en el 2022. Así que si tienen un forward PER por encima de 100 o en los 80, 90, a lo mejor miraría para otra parte, dependiendo obviamente de la compañía. También tenemos que darnos cuenta de que si tenemos la situación bajo control, ¿qué va a pasar exactamente con la economía? Va a venirse hacia arriba. ¿Quién se beneficia cuando la economía se viene hacia arriba? ¿Quién se beneficia cuando tenemos este tipo de mercado? De nuevo, cuando tenemos este tipo de mercado que estamos viendo. Claro, Bernardo, pero si estás hablando de un pic, no. La Fed va a intentar hacer un pic, pero si la inflación, si la situación se elimina, ¿qué va a pasar con toda esta demanda acumulada? ¿Qué va a pasar con todas estas acciones de reopening? ¿Qué va a pasar con todo este consumidor? Obviamente va a volver a subir. A lo mejor aquí la Fed va a tener que, digamos, subir 2 veces tipos de interés en el 2022, pero no debería ser algo que nos debería preocupar. Entonces, si la situación se elimina, la Fed no tiene que tirar del freno de mano 2 veces porque efectivamente la inflación se controla. Vamos a ver crecimiento on fire, vamos a ver energía on fire, muy probablemente. Todas estas aerolíneas, todos estos vuelos internacionales, todos estos cruceros, todo este consumo va a volver. El petróleo está cayendo efectivamente por miedos de la situación hoy mismo. Energía es algo muy... lo que soy realmente bullish, aunque no me gusten mucho las mismas acciones.
Y obviamente las acciones cíclicas. Hablamos acciones pues desde small caps, que se benefician mucho de el sentimiento y el crecimiento económico, ¿de acuerdo? Son muy sensibles. Las small caps normalmente cuando hay un crecimiento económico muy alto, las mismas saltan como palomitas. Y cuando hay una desaceleración, las mismas lo sufren bastante. También, obviamente, hablar de todas estas compañías de consumo. Todo lo que tenga que ver con consumo, travel and leisure especialmente, que está muy castigada. Vegas, esto obviamente se va a venir hacia arriba de una manera bastante sorprendente durante el 2022. Pero repito, hasta que al menos salgamos de la incertidumbre que tengamos en la reunión de la Fed, ahora mismo, si queréis comprar en esta caída, miraría de comprar, si creo que no vamos a tener situación para el 2022, compañías de reopening, pero sobre todo compañías de calidad. No estaría comprando compañías que van a tener, que tienen conceptos muy interesantes, pero que todavía no están haciendo dinero, que tienen que hacer, por ejemplo, secondary offerings, que tienen que emitir deuda para financiarse. Ahora mismo no, al menos hasta que tengamos la reunión de la Fed encima de la mesa. Nuestro segundo escenario también se basa en que la Fed no tiene que tirar del freno de mano y la situación no está bajo control. Si la situación no se mantiene bajo control, como decíamos, es muy probable que la inflación tampoco. Esto en un principio implicaría que la Fed tiene que tirar del freno de mano, pero dependiendo de cómo vengan estos números. En principio, en este escenario, la Fed subiría de 2 a 3 veces los tipos de interés en el 2022 y la situación estaría, digamos, fuera de control, pero no tanto fuera ni tanto dentro. Estaríamos un poco como este año, quizás un poco mejor, pero quizás también con algunos cierres nacionales. Es decir, no volvería la economía mundial a renacer, que es el primer escenario, ¿de acuerdo? El primer escenario es economía mundial renaciendo en el 2022. El segundo es, no va a renacer tanto, el 2022 va a ser un bis del 2021, pero la Fed va a empezar a subir tipos de interés a lo mejor hasta 3 veces porque la inflación no se va a bajar tanto como obviamente en el primer escenario. En este caso, las acciones a comprar, en mi opinión, todavía deberían de ser energía, porque juega un papel muy importante a la hora de beneficiarnos con la inflación. Tendríamos también que meternos en materias primas, es más de lo mismo. Deberíamos buscar también finanzas, en este caso la rentabilidad de los bonos diría... espera, que ahora estoy viendo que la situación es más pegajosa de lo que me pensaba, lo cual va a provocar que la inflación sea más pegajosa de lo que me pensaba. Ahora las rentabilidades de los bonos van a subir. Ahora es cuando empieza a tocar el timbre a las rentabilidades de los bonos. Y de la misma manera, también quizás me interesaría comprar alguna que otra acción de healthcare. Podríamos meternos en Pfizer directamente, en Moderna, podríamos buscar un Regeneron, pero... casi en este escenario, casi la más segura, en mi opinión, me parece Pfizer, porque tanto tiene soluciones, tanto tiene antivirales, va a tener una solución a base de pastillas, va a ser algo bastante interesante. Moderna tiene mucho encima de su plato en tanto en cuanto a evaluación, tiene mucho en su pipeline, me parece extraordinariamente interesante, pero sus últimos earnings nos dejaban un poco achicopalados porque... era como, mira, lo estamos haciendo muy bien, pero todavía somos muy nuevos para enfrentarnos a este reto del mundo mundial y acabar con la situación. Somos una compañía muy nueva, disculpadnos, la hemos liado, no damos producido. Es lo que acaba pasando. Entonces, sí, me parece muy interesante, sobre todo el tema de soluciones mRNA, trabajar con Amazon Cloud, AWS, etcétera, etcétera, pero Pfizer en este caso me parecería quizás la inversión un poco más segura, ¿de acuerdo? Y en este caso también quizás estaría buscando algo más seguro porque como que la situación no está totalmente controlada. Tercer caso, pues, obviamente, si el primer caso era situación ok, Fed ok, segundo caso, situación no ok, Fed más o menos no ok, el tercer caso es todo al carajo. La situación está fuera de control, la Fed tira del freno de mano, la inflación se va por los aires. En este caso, en mi opinión, si la inflación se va por los aires, ergo implicaría que la rentabilidad de los bonos sube, ergo implicaría finanzas, bancos, y de repente, donde todo empieza a verse un apocalipsis, yo quiero estar en posiciones defensivas, entre ellas especialmente healthcare. Quizás utilities, que es digamos, un sector que ha tenido un underperform durante todo este 21, quizás el 2022, si se da este caso de apocalipsis, sería un sector interesante, es súper defensivo, pero sin embargo, como sabéis, a mí me gustaría meterme en FANG más que nunca. Como veíamos en una de las últimas correcciones que teníamos, si mal no me equivoco, el jueves, cuando el mercado se corregía en general, Apple saltaba. ¿Por qué Apple saltaba? Porque Apple es como una inversión en bonos dentro del mercado de renta variable. Cuando tenemos una
una contracción de este tipo, cuando tenemos una situación muy fuera de control, el mercado busca posiciones seguras. Y aunque podamos creer que Apple, Microsoft, Google, etcétera, etcétera, van a querer igual, en serio van a querer, como sabremos, o si no, lo vamos a poder observar, van a querer muchísimo menos que el mercado en general. Así que hay dos opciones: o nos salimos del mercado de todo, es algo que a mí no me gusta hacer para nada, o nos sobreponderamos en FAN, que aparte de parecerme una posición extraordinariamente fantástica a la hora de establecer una estrategia defensiva, también me parece una estrategia fantástica dentro ya de esta posición defensiva. Resulta que cuando empecemos a tener un crecimiento, es decir, si tenemos esa situación, obviamente vamos a llegar muy pronto aquí abajo, donde está todo fuera de control. ¿Qué pasa aquí abajo? La Fed dice, es que no puedo subir tipos, tengo que hacer más quantitative easing, etcétera, etcétera. To the moon again and over again. Dicho esto, entonces, señores y señores, y antes de acabar el vídeo, recordaros que, bueno, la situación está bastante impredecible. En mi opinión, el Omicron es más noticias que otra cosa. Sí, es súper contagiosa, pero se ha demostrado que después de evolucionar o de tener 30 y pico mutaciones, sabemos que históricamente, si hay algún virólogo en la sala que me lo confirma aquí abajo, pero sabemos que los virus, cuando sobreevolucionan, tienden a hacerse bastante inestables, y eso es lo que está un poco pasando. Resulta que ahora, digamos, este virus es un virus que las soluciones no lo acaban de detectar, a no ser que tengamos ya el tercer booster. Pero si, digamos, nos contagiamos, aparentemente no es tan grave como la variante Delta. Algo que tampoco sabemos es, como decíamos, cómo van a actuar diferentes países con esta situación. En Europa la cosa está fuera de control, en Inglaterra también, van a cerrar fronteras aéreas, van a abrirlas. Obviamente esto no va a ser nada bueno para una economía, sobre todo para una economía impulsada por el consumidor. En la otra cara de la moneda, y hablando de la Fed, como decíamos desde el principio, a día de hoy la Fed es algo totalmente impredecible. Donde nos esperábamos que la Fed anunciase incrementos de acelerar, es decir, una aceleración de taper, esta reunión, resulta que ahora ya sabemos que lo va a anunciar, porque es que no se podía quedar callada y lo acababa anunciando el 30 de noviembre en una reunión con los senadores en Washington. Y es algo que nos llamaba mucho la atención porque, como decíamos, Joe Manchin no está a favor y no va a votar el Build Back Better plan, el gasto social y económico, la agenda económica del presidente Joe Biden no va a pasar antes de Navidades porque Joe Manchin y otros moderados demócratas no la quieren hacer pasar. Los mismos se preocupan por la situación de la inflación. Y justo, y repito, como decíamos al principio del vídeo, qué casualidad que Jay Powell, después de reunirse con Joe Biden y mencionar que va a ser el próximo presidente de la Fed durante los próximos 4 años, justo después, Jay Powell dice: la inflación no es transitoria, tenemos que atacarla. Acaba de pasar algo muy importante y creo que va a afectar obviamente a los mercados y tan solo podremos esperar a ver qué va a pasar este miércoles. Así que bueno, lo vuelvo a repetir, este miércoles es la reunión de la Fed, es una de las reuniones sin duda de la Fed más importantes de los últimos 12 meses y estaremos aquí en vivo y en directo retransmitiéndola, traduciéndola y bueno, obviamente comentándola, además de viendo cómo se están comportando los mercados para saber exactamente, con cuál de estas 3 estrategias parece que nos queremos empezar a enfrentar contra el año que viene, dónde nos queremos sobreponderar y efectivamente por qué. Señoras y señores, espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo. Si quieren, si les ha gustado, no se olviden darle al botón de suscribirte, campanita, botonazo de me gusta. Si quieren este tipo de información y muchísimo más, la tenemos en nuestro canal de Discord. Obviamente tienen la invitación para unirse en el primer link de la descripción del vídeo. Este es el último mes que lo tenemos a este precio. Vamos a incrementarlo durante el mes de enero, a no ser que ya estén dentro, porque obviamente tendrán no solo este último precio, si lo deciden, pero precios de descuento con, digamos, otras mensualidades. Bueno, efectivamente, señores y señores, espero que hayan disfrutado de este vídeo un tanto largo, en mi opinión, pero espero que les haya aclarado y sobre todo que puedan llegar a balancear su portfolio. Por favor, a no ser que estén mirando de una inversión a largo plazo, que me parece fantástico, sobre todo si están sobreponderados en tecnología, si quieren invertir tan solo a 6, 9, 12 meses, tengan un portfolio un tanto de balancín, porque siempre vamos a tener días donde compañías quizás de healthcare tienen unos outperform y podemos recortar, o compañías de energía tienen outperform, podemos recortar, dedicarle a compañías de crecimiento, y va a pasar al revés, y así, digamos, vamos a poder siempre beneficiarnos de hacia dónde vaya a tirar el mercado. Señores y señores, espero que como siempre hayan disfrutado y yo me despido de todos ustedes hasta el próximo vídeo.